Todos recordamos las mejores peleas de estos protagonistas, o incluso si no viste su anime, conoces las más icónicas, pero seguro muy pocos se acuerdan cuáles fueron sus primeros combates. Y lo curioso es que varios fueron bastante raros, algunos perdieron su primer enfrentamiento, muchos ni siquiera pelearon en el primer episodio, y hay casos donde el anime cambió completamente cuál fue la primera pelea. Así que hoy vamos a repasar el primer enfrentamiento de cada protagonista, cómo terminó cada combate y algunas curiosidades, pasando de los clásicos como los Tres Grandes, Full Metal o Fairy Tail, hasta los más modernos como Dandadan y Gachakuta. Y desde ya te aviso que varios comienzos son más inesperados de lo que probablemente recuerdas. Comenzando con el primer combate de Goku en la historia de Dragon Ball, el mismo fue contra Pteranodon, una especie de dinosaurio, para rescatar a Bulma, quien había sido secuestrada cuando estaban empezando el viaje para buscar las esferas. Lo derrotó relativamente fácil, ya que nomás le dio un solo golpe con el báculo. Como dato extra, su primera pelea en Z es contra Raditz, donde termina muriendo con su hermano. En Super es contra Bills, donde pierde, y finalmente en GT es vs Ub, mientras ambos entrenaban en el templo de Kamisama. Pasando a uno de los Tres Grandes, en su primer enfrentamiento, Naruto usó el Jutsu Multiclones de Sombras para derrotar a Mizuki, un Chunin que lo había manipulado para que robara el pergamino prohibido. Esto también fue gracias a Iruka, que lo salvó cuando Mizuki iba a matarlo, motivando también a Naruto. Mientras que en Shippuden, su primera pelea fue la victoria en equipo con Sakura contra Kakashi, en la segunda prueba de los cascabeles. El primer enfrentamiento de Itadori en Jujutsu Kaisen es contra los espíritus malditos en la secundaria Sugisawa, donde ayuda a Megumi en el combate. Como no podían vencerlos, termina comiendo el dedo de Sukuna para poder tener más energía maldita, y así poder ganar fácilmente. Siguiendo con otro de los Tres Grandes, con Luffy tenemos una diferencia entre el manga y el anime, ya que en el manga su primera pelea es contra Higuma en el primer capítulo, cuando es rescatado por Shanks y su tripulación ya que él era niño, y en el anime es venciendo a la tripulación y luego a la propia Alvida, luego de conocer a Kobe. Y esto se debe a que en el anime el encuentro con Higuma es en un flashback del episodio 4, por eso la diferencia de enemigo entre el manga y su adaptación. Continuando con la primera pelea de Tanjiro, esta se da después de encontrar a su familia masacrada por Muzan, y mientras corría en el bosque se encuentra con Giyu, quien iba buscando a dicho demonio. Después de que el pilar capture a Nezuko, el prota le tira el hacha que tenía antes de que lo noqueen. Aunque sorprendió a Giyu, terminó perdiendo el combate, siendo llamativo el hecho de empezar perdiendo en la historia. Veremos si más adelante pasa lo mismo con otro personaje o solo con Tanjiro. Cerrando con este grupo, en su primer combate, Ichigo derrotó al Hollow Fishbone D, después de que Rukia le traspasara sus poderes de Shinigami para que él pueda pelear en su lugar. El enfrentamiento no fue muy largo, ya que Ichigo le ganó de un solo golpe, demostrando desde un principio que era muy poderoso. Luego, su primer combate en la Guerra Sangrienta de los 1000 años es contra unos Hollows en Karakura, mientras salva a Yuki. Siguiendo con uno cuyo manga terminó recientemente, el primer combate de Asta es después de la ceremonia de entrega de Grimorios, cuando Lebuti intenta robarle Grimorio de 4 hojas que había recibido Yuno. Asta intenta ayudarlo, pero no fue hasta que apareció su Grimorio de 5 hojas y la espada antimagia que el prota pudo derrotar a su enemigo. Para el caso de Hunter x Hunter, el primer enfrentamiento de Gon en la versión de 2011 llamativamente no es en el primer episodio, sino en el segundo donde pelea con un Kiriko. Esta es una especie de bestia mágica que puede cambiar de forma, siendo que Gon derrota a uno después de golpearlo en la cabeza con su caña de pescar. En la versión del 99, el oponente es el mismo, pero la pelea se da recién en el episodio 5. Continuando con otro de los clásicos, el primer combate de Edward cambia entre las dos versiones, ya que en la versión de 2003 sucede como en el manga, donde se enfrenta a los sacerdotes del lugar y después con la quimera del padre Cornelo. Pero en Fullmetal Alchemist Brotherhood, los hermanos se enfrentan con el alquimista de hielo. Aunque lo atrapan en ese enfrentamiento, él se escapa y vuelven a luchar hasta que Bradley finalmente lo mata. El caso de Brotherhood es uno de los dos que no empieza con una pelea canon, aunque a diferencia del otro caso, acá sí se entiende el agregar esto a modo de presentación de la nueva adaptación. Siguiendo con uno de los animes más nuevos, el primer combate de Momo en Dandadan es contra los aliens Serpo en la nave. Después de que la secuestraron mientras estaba en el hospital, Okarun aparece poseído y la ayuda, aunque ella también despierta sus poderes psíquicos para finalmente escapar después de derrotar a los aliens. El caso del primer combate de Deku también es diferente, ya que es recién en el cuarto episodio, siendo el segundo que más tarde aparece. Si bien él le lanza una mochila a un monstruo de lodo en el segundo capítulo para intentar ayudar a Bakugo, su primer enfrentamiento es en el examen de admisión a la academia. En este encuentro derrota al robot 0 puntos para salvar a Ochako, usando por primera vez el One for All, después de su entrenamiento con All Might. Continuando con uno de los más actuales, el primer combate de Denji en Chainsaw Man se da contra el demonio zombie. Al prota le hace una emboscada y termina en la basura moribundo, pero Pochita lo rescata sacrificándose por él. Ahí Denji se transforma y mata a todos los zombies, para finalmente ser encontrado por Makima.
La primera pelea de Saitama en la historia de One Punch Man se da literalmente en los primeros minutos del anime, y es contra Bacin Man. Después de que el enemigo había derrotado a varios héroes y destruido gran parte de la ciudad A, Saitama aparece para salvar a una niña y derrotar a Bacin Man de un solo puñetazo. Pasando al primer enfrentamiento de Meliodas en Nanatsu no Taizai es su victoria contra Sir Twingo. Después de que Elizabeth llega a la taberna buscando los pecados, Meliodas la ayuda a escapar en el bosque, en donde aunque Twingo los alcanza, el prota lo termina venciendo. Continuando con Fire Force, si bien en su primera aparición ayuda a la Brigada 8 en el incidente del tren, el primer combate de Shinra en la obra se da contra la esposa del dueño de la fábrica, que se había transformado en un infernal. Para vencerla, Shinra le da una patada después de haberse impulsado con las llamas de sus pies. Al igual que Gon, la primera pelea de Rudo en Gachakuta se da en el segundo episodio. En esta se enfrenta con bestias de basura, donde por su deseo de no morir activa lo que después nos mostrarían que serían sus poderes. Aunque termina bastante herido, incluso llegó a derrotar una bestia antes de que Enshin lo rescatara. El primer enfrentamiento de Gabimaru en la obra de Shigoku Raku es contra Sagiri. Después de que fallaran varios intentos de ejecución para el prota, llaman a la verdugo para matarlo, pero al final cuando Gabimaru siente que de verdad puede morir, decide luchar. Aunque no hubo un ganador en el combate físico, se podría decir que Sagiri ganó ya que probó que Gabimaru era candidato a la expedición a la isla. Continuando con otro de los clásicos, en el caso de Natsu de Fairy Tail, su primera pelea es contra Bora. Después de que el prota interrumpe la fiesta del barco para rescatar a Lucy, se comen las llamas que le lanzó su enemigo, revelando que era un Dragon Slayer. Finalmente derrota a Bora con 2 ataques, para así poder huir con Lucy. Pasando a Tokyo Revengers, el primer enfrentamiento de Takemichi es contra Kiyomasa. Como no muestran la paliza que les dan en el primer episodio, y luego cuando regresa al pasado por segunda vez ni siquiera puede defenderse por el momento en el que aparece, recién en el tercer episodio se da dicha pelea con Kiyomasa, donde estaba perdiendo hasta que aparecen Mikey y Ken, siendo el quinto en este video en donde su pelea no es en el primer episodio. Y por último, el primer combate de Boruto es otro de los que cambia entre el manga y el anime, ya que en el anime es uno de relleno contra unos niños que estaban robándole a Denki, donde usa sus clones de sombra para ayudarlo, siendo este el segundo caso donde no se empieza con una pelea canon, al igual que en Fullmetal Alchemist Brotherhood, mientras que en el manga, aunque tiene una misión donde derrota a un oso panda, su primera pelea es en el capítulo 3, contra los hermanos Senka de Kirigakure, en la segunda fase de los exámenes Chunin, a los que le ganaría haciendo trampa, ya que usaría la herramienta científica ninja para lanzar los jutsus. Dicho combate sería recién animado en el episodio 56, siendo el más tardío de la lista por culpa del excesivamente innecesario relleno del anime. Como habrán notado, dejé afuera algunos casos como Shingeki o Tokyo Ghoul, porque quería enfocarme más en los protagonistas de este tipo de shonens, pero si quieren una parte 2 con esos y otros animes, háganmelo saber en los comentarios. Pero ahora sí, después de repasar todas las peleas, queda bastante claro que el primer combate de un protagonista no dice mucho más de lo que parece sobre su historia, porque algunos empiezan demostrando desde el primer minuto que son muy poderosos, como Saitama o Ichigo, mientras que otros como Tanjiro o Takemichi arrancan perdiendo y siendo completamente superados. Y por otro lado, mencionar el hecho de que en la mayoría se puede ver como los mangakas ni se imaginaban cómo iban a seguir o terminar sus obras, tanto por el nivel de poder o por el tono de la historia en ese momento. También es curioso ver cómo varios animes cambian ya sea el orden o agregando peleas respecto al manga, como pasa con Luffy, Edward o Boruto. Y algo todavía más raro es que algunos protagonistas ni siquiera tienen su primer combate en el episodio 1, algo que al igual que yo, seguramente muchos no recordaban. Al final, aunque todos estos personajes terminaran teniendo peleas mucho más épicas y recordadas, sus primeros enfrentamientos ya mostraban parte de lo que serían después. Y ahora me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de todas no recordabas y te sorprendió más? ¿Y cuál crees que fue el mejor comienzo de todos? Si estás escuchando esto te agradezco por llegar hasta acá. Puedes dejar también que te gustaría ver en futuros videos que con gusto lo leeré. Y si te gustó este video puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.